Gracias, doctor Nadine. Enseguida le damos la bienvenida al doctor Carlos Andrés Barón Gil. El doctor Barón actualmente es profesor asociado a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Internacional. Su ponencia es la correlación entre valores de monitoría intraparenquimatosa cerebral de oxígeno e índice lactato oxígeno de sangre venosa obtenida del golfo de la vena yugular interna. Bienvenido, doctor. Por favor, muy buenos días. Bueno, pues ya como dijeron en la presentación, pues mi nombre es Carlos Andrés Barón. Soy médico neurocirujano, graduado de la Universidad del Bosque. Eh, Hubo ahí se trocaron algunos datos. Realmente estoy en la ciudad de Cali. En este momento soy el jefe de neurocirugía de la clínica Rey David de Cali y trabajo en la clínica de Confenalco, también en la ciudad de Cali. Soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali y pues digamos que mi área de experticia dentro de la parte de neuro es el tema de la unidad de cuidados neurocríticos. Entonces, la neurocirugía y la parte quirúrgica y la habilidad quirúrgica es de vital importancia, es la base de nuestra especialidad. Lo que acaba de mostrar el doctor, increíble, o sea, son este tipo de casos no los opera todo el mundo, o sea, no cualquier neurocirujano hace lo que el doctor acaba de mostrar, requiere una maestría y una experticia increíble. Entonces, disfruté la charla acá, no creí llegar a disfrutar una charla aquí tanto, tomé fotos, toda la vaina, pero increíble, de verdad, la técnica es increíble y bueno, el tema de que le dan a uno palo cuando uno publica investigaciones, ya que es un congreso de investigación, pues eso debe ser inherente a la ciencia realmente, porque el asunto es que una característica de la ciencia es que la ciencia no puede ser dogmática. Todo lo que usted cree que ya se sabe, tiene que volvérselo a preguntar. De hecho, mire que la neuroanatomía uno dice, no, ya está escrita. La neuroanatomía ya está, ¿cierto? Y mire que el doctor nos acaba de mostrar que la anatomía no está toda escrita. Mire que ya cuando usted la va a poner en práctica, lo que quiere decir es que uno tiene que volver a las bases. Entonces hoy lo que vamos a hacer creo que es eso. Hoy el doctor volvió a la base de la anatomía, yo voy a volver a la base de la bioquímica, desde que lo que les voy a enseñar. O sea, ya mañana ninguno se puede levantar diciendo otro día sin usar el ciclo de Krebs. Eso ya no les va a pasar. Lo importante de que los dogmas se caigan
es que haya un avance. Y el ejemplo que yo pongo de esto siempre es el Viagra. El Viagra es un medicamento que se pensó originalmente para evitar infarto agudo del miocardio, pero cuando se empezó a estudiar, de lo que se dieron cuenta era que los pacientes se infartaban más. Pero en los estudios clínicos dijeron, oiga, mire, cura la disfunción eréctil, ¿cierto? Y salió a la venta para disfunción eréctil, pero después, o en este momento, lo que hacemos con el Viagra es que lo utilizamos para manejo de hipertensión pulmonar en la UCI. Entonces, esa es la importancia de que cuando usted publica algo, todos le den palo, para todos confirmar de que eso que usted está diciendo es verdad y de que lo que se lo vamos a ofrecer a los pacientes realmente es un beneficio para ellos. Porque lo que nosotros hacemos, pues yo siento que es muy importante, yo siento que a veces de ahí derivan un montón de cosas, de que dicen que uno es arrogante, que uno es, pero pues yo pienso que a veces no, a veces lo que pasa es que, digamos que uno se estresa tanto. Yo tengo un grupo de amigos con el que nos reunimos a hablar de filosofía y son abogados y son ingenieros. Dice, es que ustedes los médicos se creen dioses. Y yo le digo, no, mire que no. Si hay alguien que sabe que no somos dioses, somos nosotros. Porque hay un montón de eventos en los que por más que uno sepa y haya estudiado. Yo empecé a estudiar medicina a los 16. A los 35 terminé neuro. Y cuando después de que hice mi parte de neuro-UCI fueron un año más, 36. Y sigo estudiando y hay casos en los que, oiga, sinceramente no sé qué hacer. O sea, si alguien sabe que no somos dioses, somos nosotros. Entonces, en ese punto, donde uno se plantea que lo que necesita es el bienestar del paciente, pues yo me di cuenta de una cosa. ¿Alguien me regala el pin, por favor? Yo me di cuenta de una cosa, y es que usted puede hacer la mejor cirugía del mundo y operar. De hecho, hicimos algunas cirugías de enfermedad de Moyamoya, que eran donde suturamos vasos externos, la temporal superficial se la suturamos a la cerebral media. Realmente, muchas veces eso se pierde porque el cuidado posoperatorio no es bueno. O sea, usted puede hacer el mejor tratamiento y usted operar muy bien, pero si usted no tiene elementos como, por ejemplo, un buen anestesiólogo que le relaje el cerebro para poder entrar allá hasta donde el doctor llega, o una buena unidad de cuidados intensivos, el paciente no va a salir. No importa qué tan hábil sea usted, no importa qué tan excelente sea usted en su tratamiento. Entonces, por eso digamos que me decanté un poco también hacia la unidad de cuidados intensivos, porque me di cuenta que era un punto muy importante para que el paciente salga adelante, salga bien, no solo salga vivo, como dice el doctor, sino además salga funcional, ¿cierto? Y es algo que hay un desconocimiento inmenso. De hecho, las UCIs tienen que especializarse, porque yo manejando un paciente en neuro-UCI me va bien. Yo sé qué hacer, sé cómo mantener la perfusión cerebral, entiendo el tema. Pero si usted me pone a mí a manejar un infarto agudo del miocardio, pues lo que empiezo a hacer es un montón de vainas raras. Y a veces la mayoría de sitios, por lo menos en Cali, tenemos una UCI que maneja todo, ¿cierto? Entonces a veces pues los doctores se quedan cortos. ¿Me puedes regalar el pin, por favor? Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, pues quiero hablarles acerca de lo que pasa en un paciente cuando tiene una lesión cerebral aguda. Cuando el paciente tiene una lesión cerebral aguda, el evento, digamos, más deleterio para el paciente o el que más genera problemas es el fenómeno de hipertensión endocraniana. Y cuando yo le enseño hipertensión endocraniana a mis estudiantes, les suelo decir, mire que el diagnóstico de hipertensión endocraniana es bien fácil, porque es que dentro del cráneo, aunque en términos anatómicos hay un montón de cosas, en términos fisiológicos no es que haya mucho. Hay cerebro, sangre, líquido, cefalorraquídeo y meninges, no hay más. Entonces, cuando usted tiene un fenómeno de hipertensión endocraniana, es porque tiene más de uno de esos cuatro. Entonces, o tiene más cerebro, o sea, un tumor cerebral, o tiene más meninges, un tumor meningio, o tiene más líquido, una hidrocefalia, o tiene más sangre, o sea, un derrame cerebral, o un evento hemorrágico, o tiene el cerebro edematizado, o sea, líquido. Entonces, mire que el diagnóstico del síndrome de hipertensión endocraniana es fácil. Y si es agudo es más fácil, porque si es agudo solamente tiene o una hemorragia o un edema cerebral. En el caso del trauma cráneoencefálico, que digamos que es el gran exponente en nuestro país tenemos mucho trauma, es una de las causas más frecuentes de disabilidad, y el trauma es en pacientes jóvenes, o sea, gente productiva, ¿cierto? Y cuando el paciente llega, pues si sobrevive, pero el paciente no sobrevive bien y sale con limitaciones, pues no hicimos bien el trabajo, ¿no? En 3 meses estamos operando a la mamá, porque lo tiene que pasar alzado al baño. Y la esposa lo abandona, porque dentro del proyecto de vida de ninguna mujer
estar cuidando a una persona en ese estado, que no sabemos si se va a recuperar. Para que el paciente salga funcional, se necesita conocer unos eventos básicos. Entonces, aquí, este esquema me gusta mucho porque ejemplifica perfectamente en términos fisiológicos qué es lo que está pasando dentro del cráneo. Cuando el paciente se cae de la moto y se golpea y el cerebro se dematiza, ¿cierto? Estos son los eventos que suceden. Entonces usted tiene sangre venosa, tiene líquido cefalorraquídeo, tiene sangre arterial, tiene la masa encefálica y suponga que empieza a dematizarse el cerebro empieza a hincharse. Y como no tiene salida porque está el cráneo, se aumenta la presión intracraneana. Y como se aumenta, claro, al principio no pasa nada porque hay unos mecanismos de compensación. El cerebro empieza a generar flujo de sangre hacia afuera. Aumenta el flujo de sangre hacia afuera por la parte venosa, por la yugular. Empieza a botar sangre para mantener esa presión estable y eso genera esta curva que ustedes están viendo aquí, en donde esta es presión, esta es volumen, entonces grandes cambios de volumen pueden no generar ningún cambio de presión y entonces el paciente ahí aguanta un poquito, pero cuando llega a este punto, que es el punto de inflexión, pequeños cambios de volumen generan inmensos cambios de presión y se establece el fenómeno de hipertensión endocraniana. Esto es lo que el anestesiólogo no me ha entendido a veces, que cuando yo subo rápido y le digo, pásemelo rápido porque el paciente ya está haciendo síntomas, y él baja y dice, no, pero yo no lo veo tan mal, yo lo veo como bien. Venga, voy a pasar este calculito rápido. Yo, no. Y entonces, eso él aguanta. Pero ¿cuál es el problema real de la hipertensión endocraniana? Y entonces aquí vamos a esto. Cuando se aumenta la presión intracraneana y ha salido la sangre venosa, hay un problema inmenso, y es que la sangre arterial no puede entrar al sistema. Entonces volvamos a las bases. ¿Qué pasa cuando la sangre no le llega a la célula? El libro de la patología de Robbins, 4 eventos. Vamos a la base. Dice, cuando un tejido se somete a falta de oxígeno, hace hipoxia, isquemia, infarto y necrosis. Entonces lo primero que hace es hipoxia. Entonces en este esquema es muy bonito porque lo que ejemplifica aquí perfectamente es, miren cómo se disminuye la cantidad. No tengo puntero. Perfecto. Miren aquí cómo la cantidad de sangre arterial se disminuye porque ya ha superado los mecanismos de defensa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, en ese punto, ¿qué sabemos? Que el problema de la presión intracraneana no es un problema de presión, es un problema vascular, ¿cierto? Pero vamos un poco más allá, y entonces, vamos a la bioquímica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una neurona que se queda sin oxígeno? Entonces, cuando la neurona tiene oxígeno, no hay problema porque hace el ciclo de Krebs, ¿cierto? Hace ATP, el ATP está en la neurona, funcionan la sodio-potasio ATPasa y todo funciona perfecto. Pero cuando deja de llegar sangre al cerebro, pues el cerebro tiene que echarse el ciclo anaerobio, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene el ATP, el ciclo de Krebs perfecto, pues se hace el ciclo aerobio y tiene 36 ATP por cada molécula, ¿sí o no?, de glucosa. Pero cuando el cerebro empieza a hacer el ciclo anaerobio, solamente tiene 2 ATP. El cerebro necesita 12 milimol de ATP minuto para funcionar y tiene 8 milimoles de ATP minuto de reserva, o sea, la reserva no le alcanza. O sea, lo que acaba pasando es que las neuronas empiezan a dañarse. Profe, ¿y eso qué? Bueno, esa es la diferencia entre que el tipo pueda salir a trabajar, ¿sí?, o que salga en un estado deplorable, ¿sí? Entonces los internistas tienen unos chistes buenísimos de nosotros, ¿sí? Bueno, vamos pasando revista. Yo soy muy amigo de los internistas, entonces hacemos chistes pesados. Entonces yo voy pasando, estoy con los estudiantes y dicen, no, es que mire, estos manes son como dioses, güey. ¿Sí? Convierten animales en vegetales. Y yo, uy. Yo, hombre, muchas gracias, doctor. Y entonces, sí, yo, doctor, muchas gracias. Sí, ¿no? Claro, ¿por qué pasaba eso? Porque los pacientes sobrevivían, pero se habían sometido la corteza a eventos inmensos de isquemia y hace poco entendimos eso. Entonces, aquí tenemos básicamente el vaso sanguíneo, ¿sí o no? Y aquí tenemos los intercambios que se dan. Y entonces dijimos, oiga, ¿sabe qué? Hay una vaina que se llama la presión de perfusión cerebral, que es lo que yo le enseño a los estudiantes a manejar en la sala de urgencias. Le digo, cuando llega el paciente, hay unas medidas indirectas de presión intracraneana y lo que usted tiene que hacer es que cuando usted resta la presión arterial media que le da el monitor, se la resta la PIC, eso tiene que darle por lo menos entre 70 y 80. Porque si le da menos de 50, ese paciente ya va a salir con secuelas. Entonces un paciente que trabajaba, que salía con sus amigos, que tenía una vida relativamente estable, que sostenía la casa, pues va a salir totalmente dependiente de su familia
y toda la familia va a tener que hacerse cargo del paciente, lo cual es una carga económica y es una carga personal para el paciente, es una carga personal para la familia. ¿De acuerdo? Cualquiera de ustedes anda en la moto, se cae. Entonces yo les digo, ¿cómo quiere que salga el paciente? No solamente queremos que salga vivo, queremos que salga lo más vivo posible. Y eso solamente lo vamos a lograr, entonces, primero, manteniendo la presión de perfusión cerebral. ¿Qué hace la presión de perfusión? Yo les enseño a ponerle noradrenalina al paciente para subirle la tensión, mantener esas metas y que el cerebro esté perfundido a pesar de la presión, mientras resolvemos el problema de presión, ya sea farmacológicamente o lo operamos, le hacemos una microanectomía descompresiva y hacemos todas estas cosas. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que el hecho de que le esté llegando sangre al vaso no quiere decir que el oxígeno le esté entrando a la neurona, ¿cierto? Y eso pasa en la primera hora. Entonces yo por eso soy profesor de la universidad, porque yo les digo es que en la primera hora yo no estoy en la clínica, yo hago el turno en mi casa. Y la vez pasada me llamó la gerente y me dijo, oiga, ¿usted no está interesado en hacer turnos en la clínica? Le dije, sí, chévere, a mí me gusta hacer turnos. Me dijo, bueno, entonces se queda. Le dije, bueno, y le pasé la cuenta de cobro. Me dijo, no, ya no. El turno así está bien, sí, es que es muy caro. Entonces, esa primera hora es muy importante. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, el paciente se golpea, aumenta la presión intracraneana, baja la presión de perfusión cerebral, el tejido entra en hipoxia, hace isquemia, entra en metabolismo anaerobio, se elevan un montón de cofactores, entre ellos el lactato y el CO2, que es muy importante. El CO2 vasodilata el paciente, porque el CO2 está relacionado con un evento de autorregulación, que es la capacidad de los vasos de abrirse y cerrarse, para mantener el flujo constante en el capilar, que es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿cierto? La vasodilatación se traduce en más edema, y el edema aumenta más la pica. Si el paciente logra salir adelante, pues sale con unos déficits terribles, postrado en cama, ¿sí? Como un vegetal. Y entonces yo les digo a los estudiantes, de esa primera hora depende que el paciente salga o no salga adelante. Ya cuando llego yo, la situación cambia, porque ya yo le pongo una neuromonitoría. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oiga, podemos usar este monitor que tenemos aquí. Bueno, podemos usar este tipo de monitores, que fue con el que se hizo el estudio. Este monitor es una maravilla, porque entonces yo le pongo el monitor al parénquima cerebral y me da muchos datos. Me da oxigenación cerebral, CO2 cerebral, temperatura cerebral y me da la onda de presión. O sea, este monitor es una maravilla porque me guía el tratamiento del paciente. Si se me empieza a bajar el pH, yo ya sé que se está poniendo ácido, y si se está poniendo ácido, ya sé que está en metabolismo anaerobio, y lo que tengo que hacer es mandarle más flujo, mejorar los intercambios, manejar el edema. Porque, por ejemplo, el edema, hay otra cosa que el edema hace, y es que aleja la célula del vaso, y el oxígeno no nada. Entonces el oxígeno no llega a la neurona. ¿De acuerdo? Entonces, este monitor fue el que me motivó a mí. Yo dije, no, pues todos los pacientes toca manejarlos con esta vaina, ¿sí? Y yo me formé en la Fundación Santa Fe, allá donde los recursos no son un problema. Pero cada monitor de esos, en esa época, cuando yo hice la residencia, 9 millones de pesos valía cada uno. Ahora está por encima de los 16, ¿no? Ya subió un montón. Y entonces cuando usted le dice al gerente que le va a poner uno de estos, cuando el man está recortando presupuesto, ¿sí? Más en este momento, por ejemplo, que están recortando presupuesto, usted le dice, oye, voy a poner un monitor de PT12. Uy, doctor, eso es muy caro. ¿Y cuántas veces se puede usar ese monitor? No, una vez. Y ruéguele al cielo que hoy esté el pulso controlado, porque cuando lo ponga más me toca quitarlo y echarle otro. O sea, doble. Pero entonces hay una tendencia a manejar los pacientes con trauma y a manejar los pacientes de neuro, a manejarlos a ciegas. Y yo les digo, ese es el equivalente a manejar un infarto agudo al miocardio sin electrocardiograma y sin troponinas. A clínica. ¿Cómo va? No, ya me mejoró el dolor. Ah, no, eso ya va bien. No, pana, tienes que mirar si el supradesnivel mejoró con la trombolisis. Entonces en neuro la tendencia era así, a manejarlo así nomás. Aparte de rotar en la Fundación Santa Fe, yo también rotaba en el Hospital Simón Bolívar. La diferencia son como 5 o 6 cuadras, no es mucho. Y yo decía, Dios mío, pero qué, como con la Santa Fe es Joint Commission International, allá todo lo que usted tape en cirugía, si no lo use, toca botarlo. Así no lo use, toca botarlo. No lo puede reutilizar, no se puede resterilizar nada. Y en el Simón Bolívar a veces uno iba a pasar y dice, doctor, hay una fresa que está lisa ya, pero pues lo que hay para ir, o está el mango de Hudson, y uno, bueno, páseme lo que haya, lo importante es que el paciente salga adelante, ¿cierto? Ahorita en Cali tenía una discusión con mi colega, yo le decía, no, eso debería estar en un museo, y ahorita cada vez que hay 2 salas montadas al mismo tiempo, solo tengo un motor, yo pues pásame el mango de Hudson, ahora me volví un berraco, ahora me encanta hacer los huecos con eso. Entonces, la pregunta de investigación fue, oiga, ¿quiénes son los que más se golpean la cabeza? ¿Los del country club montando polo, jugando polo? ¿O los de las motos, que son los que trabajan, los que sostienen el país, los jóvenes, los universitarios, ¿sí?
Pero cuando usted es residente, o sea, si su papá le compra el carro, o sea, que me lo compró mi mamá, pero si no, toca bicicleta o moto, que somos los que tenemos y somos la población productiva del país, ¿cierto? Entonces yo dije, oiga, en Simón Bolívar no podemos poner un PTIO 2, ¿sí? Entonces el gerente empezó a reír de mí. Entonces yo dije, oiga, ¿no hay alguna estrategia con la que yo pueda? Porque lo otro es que usted le puede poner un monitor de PIC, le pone un PIC, pero usted tiene ahí lo mismo, presión de perfusión cerebral, pero como les acabo de decir, el hecho de que le esté llegando sangre al cerebro no quiere decir que el intercambio gaseoso se esté haciendo. Entonces después no, va a extubar el paciente y tan raro que no se despierta. No, pues raro no, la corteza está dañada, se sometió a hipoxia durante largo tiempo. Entonces yo dije, bueno, pero debe haber una forma de manejar el paciente. ¿Qué hay en todas las UCI? En todas las UCI hay una máquina de gases arteriales y hay un catéter central, como mínimo debe haber eso. Entonces existe una técnica que lo que hace usted es que le pasa un catéter central, pero en vez de mandárselo hacia abajo, lo manda para arriba, lo manda aquí, al golfo de la yugular. ¿Por qué al golfo de la yugular? Porque ahí en el golfo de la yugular todavía no vienen las venas faciales, entonces no se le contamina con sangre de la cara. Entonces usted lo que hace es que coge toda la sangre que viene saliendo del cerebro y ya lo que puede empezar a mirar es, le toma una muestra de gases arteriales y lo que usted puede empezar a mirar es si ese oxígeno que está saliendo del pulmón sí se está quedando en el cerebro. Y le da una técnica de monitoreo. Esto ya existía, esto no me lo inventé yo, es la saturación del golfo de la yugular. Entonces, estos son los niveles normales de la medida de la sangre venosa que se obtiene del golfo de la yugular, ¿cierto? Y habitualmente también se sacan unos índices, dentro de ellos uno de los mejores o los que más nos gustan es el índice de lactato oxígeno, y entonces ese índice de lactato oxígeno le dice a usted más o menos, ese índice de lactato oxígeno, la fórmula es el lactato venoso, porque si el paciente no está haciendo el ciclo de Krebs, si no está haciendo el ciclo de Cori, lo que se le sube es el lactato. Entonces ahí le mide usted el lactato, y ahí usted sabe más o menos cómo está, sobre la diferencia arterio-venosa del golfo de la yugular. Y ahí sabe si el oxígeno sí se está quedando dentro del cerebro. Pero mi profesor, el doctor José Nel Carreño, el doctor falleció hace muy poco, él era el director de la neuro-UCI, neurocirujano e intensivista, o sea, él hizo cuidados intensivos completos cuando terminó neurocirugía, y él me decía, no, mire, una sola medida generalmente no es fiable, no es fiable una sola medida. Cuando usted tiene una sola medida, lo que acaba pasando es que usted se confunde, hay datos que son difíciles de interpretar, entonces tener solo el catéter al golfo y tener solo el monitor de PTIO 2 no es una buena idea. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces lo que hacíamos en la Santa Fe era que le poníamos monitor de PTIO 2, monitor de PIC, catéter al golfo de la yugular, BIS, NIRS, y los pacientes salían muy bien. Los pacientes salían adelante, hay pacientes que publican videos en YouTube, así con sus heridas, yendo al colegio, volviendo a estudiar, teniendo una vida normal. Pero los del Simón Bolívar, y yo decía, oiga, es que si en Santa Fe recibimos un trauma cada 6 meses, en Simón Bolívar en un mes recibimos 8 y 9 traumas, por herida por arma de fuego, por caída en moto, porque lo trataron de robar, porque un maestro de obra y se cayó de la obra, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para tratar de tener acceso a todo ello? Pues entonces, oiga, mire, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es mirar si existe una correlación entre todos estos y por lo menos teniendo 2 o por lo menos teniendo 1, usted puede darle un manejo bastante decoroso al paciente y ofrecerle al paciente y a su familia la posibilidad de tener una vida plena y feliz, ¿cierto? Entonces yo le digo cuando estoy con los estudiantes, primero que les digo, ¿qué es lo más básico que debe saber un médico? Saber si un paciente está vivo o está muerto. Y entonces sí, claro, ¿cuándo un paciente está muerto? Entonces no, que los signos vitales. Entonces les hablo de la muerte cerebral, que es cuando el paciente. Y les digo, esa es fácil, porque pues si tiene flujo cerebral está vivo y si no está muerto, ¿cierto? Y les digo, bueno, ¿y qué es la vida? Entonces no, pues. Entonces les digo, mire, usted está vivo en la medida que el test de felicidad le salga positivo. Entonces háganse un test de felicidad. El test de felicidad se hace de la siguiente manera. Usted se pregunta, si en este momento pudiera estar haciendo cualquier cosa, en cualquier lugar, ¿dónde estaría? Si la respuesta es no, estaría justo aquí haciendo esto, en ese momento usted es feliz. Entonces me acaba de salir positivísimo, de verdad. Me encanta dar clase, me encanta toda esta cosa. Si usted no ese paciente que queda lisiado, ¿cuántas veces le va a salir positivo el test de felicidad? A él, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a los cuidadores. ¿Sí? Entonces en el Talmud está escrito, el que salva una vida, salva al mundo entero. Salva un montón de gente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la pregunta fue, ¿puedo hacer todo lo que teníamos allá? Teníamos este monitor carísimo y teníamos el paciente con el catéter al golfo de la yugular. Buscamos cuáles de los índices se ajustaban mejor.
Entonces con el doctor Carreño hicimos una revisión y dijimos, oiga, mire, ¿sabe que el índice lactato oxígeno es de los que mejor se ajusta? Vamos a mirar si ese índice lactato oxígeno se correlaciona bien con los datos del monitor de PTO2. Entonces hicimos este índice de correlación, pero me encontré pues con varios problemas. Esta es una tecnología relativamente nueva, hay gente que no la conoce, hay unidades de cuidados intensivos en donde nunca las han manejado, y pues ahí en la Santa Fe hasta ahora estaba llegando, igual pusieron resistencia, o sea, igual dijeron como, venga, eso sí es necesario, pero eso, ¿qué le va a ayudar al paciente? Nosotros, no, sí, mire, es súper importante, se van a dar cuenta de los resultados, es más barato que el paciente salga funcional a que salga pidiendo pañales, sonda, cuidador, tráqueo, gastro, terapia, ¿sí? Entonces, obtuvimos más o menos 14 valores que estaban bien tomados. Esos 14 valores eran más o menos los que usted podía, que estaban cerquita los dos, que habían tomado gases arteriales del golfo de la yugular, porque eso no es que los estén tomando todo el tiempo, sino que tenía que caer cuando tomaron los gases con la medida del monitor BT2 que estuviera anotado en la historia. Entonces, afortunadamente había un intensivista muy juicioso que anotaba todo, era residente en ese momento. Ahorita es el jefe de la neuro-UCI allá en Santa Fe. Y realmente el coeficiente de correlación pues nos dejó un muy mal sabor de boca, es 0,12. Entonces no existe un valor de equivalencia, ¿cierto?, que correlacione el monitor de PTO2 con los gases arteriales del golfo de la yugular. Lo cual quiere decir varias cosas. Lo primero es que los dos dan datos supremamente heterogéneos y que el uno no excluye al otro. Sin embargo, si usted tiene solamente el catéter del golfo de la yugular, sí puede tener una medida para manejar mejor el paciente. Ahora, existen otras técnicas. Este que se llama microdiálisis, es un catéter que lo está llegando recientemente, usted se lo pone al cerebro y este le mide los cofactores que se producen del ciclo de Krebs. O sea, mire, le mide el piruvato, el lactato, la glucosa, el glutamato, el glicerol, y entonces usted mira eso y dice, uy, sí está en ciclo de Krebs, lo tengo anaerobio. Vamos bien. Si ya no le produce eso, sino le produce los del ciclo de Cori, entonces usted dice, no, ya no vamos tan bien. ¿Listo? Entonces, en estos congresos de investigaciones, lo más chévere, y cuando el doctor me dijo, venga, pues yo, no, pues voy a llevar mi mejor estudio, o sea, donde todo salió bien y donde todo se correlaciona, y utilicemos esto. Pero para estos congresos, lo más chévere es crear preguntas. Entonces les voy a dejar un par de preguntas para que podamos desarrollar en un futuro, juntos. Pregunta número 1. Cuando abrimos la neuro-UCI en Santa Fe, trajimos mucha gente, entre ellos los científicos de la NASA, de verdad, los médicos que manejan a los de medicina aeroespacial. Vinieron unos que son colombianos, y entonces no sé qué, y bienvenidos. Y en una parte el doctor Carreño dijo, no, es que esto es como una nave espacial. Y entonces los manes se rieron. ¿Y nosotros qué pasó? Dicen, no, lo que pasa es que ustedes están haciendo lo que nosotros hacíamos hace como 40 años. Nosotros, ¿cómo así? Mire, usted tiene un montón de datos produciéndose todo el tiempo, pero usted no hace nada con esos datos. Usted simplemente espera que eso se le salga. Usted tiene el electrocardiograma todo el tiempo, pero hasta que no le haga su predesnivel usted no hace nada. Y si tiene ese montón de datos, ¿por qué no los mete a un sistema como la inteligencia artificial, que es capaz de manejar volúmenes de datos inmensos, y le dice que le busque un patrón, para que le avise que el man se va a infartar antes de que se infarte? Entonces ese es el proyecto que tenemos ahora en mente, y es tratar de ver las alteraciones de intercambio de oxígeno antes de que se genere la hipoxia. Porque es que la hipoxia es un lío en la neurona. Cuando no hay ATP, no funciona la sodio-potasio ATPasa. No funciona la sodio-potasio ATPasa, la neurona se llena de sodio. Y por preosmósis, lo que acaba pasando es que el agua se mete a la neurona, generando lo que denominamos edema citotóxico, ¿cierto? Y el edema citotóxico se traduce en una liberación de calcio y apoptosis neuronal. Ah, profe, ¿y eso qué? Ah, pues sí, como dioses, convertimos animales. Entonces eso ya casi no nos pasa, menos cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero este proyecto también nos habla de la importancia de la primera hora de manejo, nos habla de la importancia de la neuromonitoría, el conocerla y el usarla, el análisis de datos que estamos haciendo y establecer claramente los análisis de correlación que tenemos entre uno y otro. Y lo más importante, tenemos que ser hijos de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y eso es muy importante, porque entrenarse en la Santa Fe para ir a trabajar en Cali, eso para mí fue durísimo, ¿no? Sí, yo llegaba así, ¿dónde está mi neuronavegador? ¿Sí? Y dice, no, doctor, no, pues anatomía, a craniometría. Y yo, no, ¿cómo así? Hace poco hacían un meme que era los tiradores de los Juegos Olímpicos, tipo con él. Y el otro así, decía neuroanatomía. Lo hacen perfecto.
Entonces, pues nada, no se correlacionaron bien los estudios. Definitivamente no debería manejarse un paciente solamente con una técnica de monitoría. Por lo menos deben tener dos y entre más tengan, mejor le va a ir al paciente. Y recuerden que cuando se salva un paciente, no se salva solo un paciente, se salva un montón de gente, todo su núcleo familiar. Les agradezco mucho su atención, estoy inmensamente agradecido que me hayan invitado. Igualmente quedo atento como el doctor, cualquier proyecto de investigación que tengan, más que todo referente a este tema que es el que más me apasiona. Me parece que es un punto importantísimo en la neurocirugía, que a veces se deja un poco de lado. Uno va y deja al paciente en la UCI y se terminé y operé súper bien y al otro día llega y no sé qué pasó. ¿Sí? Entonces es importante también abordar los pacientes en todos sus aspectos, más que todo cuando y ahí se me quitó el ego. Me di cuenta que los necesito a todos. Entonces ahora yo le invito tinto a todos y ya. Me dicen, usted es bien raro, ¿no? Yo sí, ¿cierto? Bueno, les agradezco mucho. Que estén muy bien.